Hola a todos, otra vez les traigo un poco más de gramática del alemán para que podamos aprender a hablarlo bien. Como en el video anterior les hablé sobre el caso, pues ahora les quiero hablar, bueno, les mencionaba cuando les hablé sobre el caso que hay verbos que determinan el tipo de caso que va a existir, o sea, si este es acusativo o dativo. Pero también hay preposiciones que van a determinar eso y por eso se las he traído. Las preposiciones son las palabras que sirven para unir sustantivos o verbos como con, por, para, son algunos ejemplos. Entonces vamos a proseguir, como les mencionaba, pues las palabras, las preposiciones son palabras que sirven para unir sustantivos, verbos, adjetivos con otros sustantivos, verbos, adjetivos o adverbios. El uso de una preposición va a condicionar, como les mencionaba, el tipo, el caso que va a haber en la oración, o sea, cómo se va a declinar los artículos, los sustantivos o los adjetivos que vienen a continuación en la oración. Entonces es importante que se lo aprendan. Esto que les voy a dar ahorita se lo van a tener que aprender totalmente porque de esa manera va a ser mucho más fácil para ustedes saber cómo declinar las palabras que vienen. Ya con el uso se van a dar cuenta que va a ser mucho más fácil saber cómo ir declinando. Ya va a ser, solo van a ver la palabra y ya van a saber qué tipo de caso es el que viene relacionado con esa palabra. Y bueno, los tipos de casos que pueden haber con las preposiciones son todos. Puede haber acusativo, adaptivo, puede haber una combinación de los dos, así que también tienen que aprenderse en qué situaciones se da pues la combinación en que puede ser acusativo o puede ser dativo y puede ser genitivo, que cuando les hablaba de los verbos eso no sucedía, no habían verbos que determinaban un caso genitivo, una declinación genitiva, sino que era más relacionado con poseer algo, pero esto pues es un poco más complejo y por eso no se los había mencionado anteriormente, pero el tipo de preposición puede determinar qué tipo de caso, en este caso genitivo, va a ir en la oración. Entonces, en esta presentación solamente les voy a hablar de dos, porque pues quiero darles también ejemplos para que se den una idea de más o menos cómo se usa y para no saturarlos mucho, porque sé que es demasiado, pues entonces solo les voy a dar estos dos y en otra presentación les hablaré de la combinación de acusativo y dativo, que eso va a estar bastante complicado. Pero son cosas que se tienen que aprender y cuando las preposiciones llevan el caso genitivo, que pues es de aprendérselo y de ahí ya no va a ser tan difícil. Entonces prosigamos con las preposiciones. Bueno, todas las que están aquí son como las más, bueno, son todas, pero están en orden de las más usadas y por ejemplo la primera es bis, que se podría traducir como hasta y hace referencia a cuando uno habla en el contexto de algo local, temporal o cantidad, así como decir hasta dónde vamos a llegar, hasta cuándo va a estar esto, hasta qué cantidad de algo se va a necesitar y hace referencia a la pregunta hasta dónde o como les decía, hasta cuándo también. Recuerden, estos son todos acusativos. ¿Se recuerdan cómo eran las declinaciones con acusativos? El pronombre masculino, der, solamente cambia a den. Y luego las demás palabras se quedan así. El femenino di, y el neutral das se queda como das. Entonces, recuerden, este es el acusativo, es el más fácil de todos, se podría decir. La otra preposición que viene es durch, que se traduce como por o a través de, más principalmente es a través de, y también hace referencia en un contexto de tiempo, lugar, causa o modo, o sea, cómo se logró algo o a través del tiempo, cuánto tiempo se ha necesitado o a través de los lugares o de qué modo a través de esta máquina se logró hacer tal cosa, por ejemplo. La tercera palabra es für. Recuerden que el umlaut se pronuncia así, poniéndolo acá como una E o una I y luego pronunciando la U, für, que se traduce como por, para y de, es relacionado con un fin. Luego la cuarta palabra es gegen, que es una palabra que significa algo contrario,
entonces se traduce como contra. O también sobre algo, cuando está relacionado con tiempo puede utilizarse como hacia o sobre. Luego viene la preposición one, que significa sin. Esa es bastante fácil y se la tienen que aprender. Normalmente cuando se hace referencia a que algo está ausente se usa esta one. Luego la palabra que es una preposición bastante compleja. Aquí solamente lo vamos a ver de dos formas, como a, relacionado con tiempo, o también como en, pero en realidad esta preposición es una de las más complejas y es usada incluso para elaborar verbos, nuevos verbos. De hecho, dur también es utilizado para elaborar nuevos verbos. Son palabras que son bastante complejas, que son utilizadas, o sea, más comúnmente como preposiciones, y es lo que vamos a ver ahorita. Y cuando van como preposiciones, el caso que llevan es acusativo, pero que también son utilizadas para formar verbos y son importantes de aprender. Y cuando van con los verbos son palabras que se separan. El verbo, perdón, es un verbo que se separa, porque también eso tienen que aprender para conjugar cuáles son los verbos que se pueden separar y cuáles no. Y normalmente los que llevan estas preposiciones se separan. Entonces, quizás si ustedes lo necesitan, yo podría hacer otro video solo explicando el uso de pero tienen que indicarme para que yo pues haga el tiempo y les haga el video. Luego la última palabra que vamos a ver dentro de las preposiciones con acusativo es wieder. Recuerden que la pronunciación de la W es dental, es como una dental bastante fuerte, entonces tienen que hacer bastante énfasis en esa W y pronunciar wieder. No sé si ustedes escuchan, para nosotros los que hablamos español es bastante difícil escuchar esa diferencia, pero para los alemanes, para la mayoría del resto del mundo que hablan otros idiomas, sí pueden diferenciar el sonido de la B dental. Y particularmente con esta, la W, el sonido es bastante fuerte y sí para ellos es bastante obvio, y pues puede llegar a confundirse si uno no pronuncia la palabra correctamente. Entonces sí tienen que pronunciarla bien, haciendo énfasis en la B dental, wieder, que se traduce como contra. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Para bis, pues les mencionaba que podía ser como de algo hasta dónde llegar. Pues el primer ejemplo es bis in den Tod, como hasta en la muerte. Y como pueden ver, Tod es masculino, es der Tod, y pues está dando la derivación de der como den debido al caso acusativo. Luego el otro, que es más como algo temporal porque está relacionado con una ubicación de tiempo hasta mañana, es bis morgen. Y luego el tercer ejemplo es relacionado con cantidad, cómo se puede usar también bis con cantidad, y ven pues que podemos decir que si alguien les pregunta cuánto cuesta, o si ustedes preguntan cuánto cuesta algo, les pueden responder que puede llegar a costar hasta 1000 euros, como no sé, algo que tiene diferentes tipos de calidades, entonces también puede tener diferentes tipos de precio, y pues la respuesta sería es kann bis zu 1000 Euro kosten. Entonces ven cómo también bis se puede utilizar en conjugación con otras palabras para indicar como un límite temporal o un límite de cantidad, usando la palabra que se traduciría como hasta. Entonces estos son algunos ejemplos de bis. Ahora vamos con durch. Y bueno, pues ser durch era como a través de, que puede ser temporal, puede ser espacial también, o puede ser como un medio que se utiliza para lograr algo. Entonces el primer ejemplo es espacial, sería viajar a través de toda Alemania. La palabra a través, que significa como en todo el territorio, como ir por todo el territorio, pues es la que al traducirlo se utiliza la preposición durch, y sería ich reise durch Deutschland. Entonces ven cómo está ese ejemplo allí. Luego, para algo que es más temporal, como un sentido temporal, está relacionado a través de todo el tiempo, de todo el año, perdón. Nosotros en español podemos mencionar eso, como este tren circula durante todo el año, o como estuve toda la mañana ocupada, por ejemplo. Pero en este caso tenemos lo del tren.
sería dieser Zug fährt das ganze Jahr durch. Entonces ahí ven que estamos diciendo Jahr es año, que el tren va o circula durante todo el año, usando la palabra durch, que significa a través la posición de la preposición. Ven que está en diferente lugar porque está relacionado con la posición que el verbo, por ejemplo, tiene que tener, que el verbo siempre tiene que estar en segunda posición. En este caso, dieser Zug es considerado como solo el sujeto que ocupa la primera y luego viene el verbo. Y por eso es que al final, pues, durch se tira hasta el de último porque el verbo tiene mucha importancia. Bueno, ahora vamos con la tercera, que es como cómo se obtiene algo a través de utilizar un medio, o sea, por medio de, se podría traducir. Entonces vemos que está conocido, o esta persona lo he conocido por medio de mi hermano. Entonces, hermano es Bruder, en kennengelernt es el verbo, bueno, es kennenlernen, es el verbo para conocer, pero aquí está conjugado, es imperfecto, kennengelernt. Y entonces vemos cómo decimos, lo he conocido por medio de mi hermano, es ich habe ihn durch meinen Bruder kennengelernt. Bueno, estos son solo los primeros dos ejemplos, luego vamos con otros tres preposiciones. Für, que era de o por. Entonces vemos como el primero, este es muy usado en general. Si ustedes vienen a estudiar Alemania o vienen a trabajar en algún instituto o algo así, van a ver que siempre va a estar esa palabra für, que significa de. Entonces, por ejemplo, Instituto de Zoología General va a ser Institut für Allgemeine Zoologie. Ahora también puede significar por. Entonces, si yo quiero decirle a alguien, yo muero por ti, que espero que no, se dice ich sterbe für dich. Y ven, aquí se puede ver claramente cómo el caso, como esta preposición está dando el caso acusativo al pronombre personal dich, dir, dich, que en este caso dich es la forma acusativa con ch, la forma dativa sería dir, dir, si tuviéramos alguna preposición que tuviera un caso dativo. Entonces pueden ver cómo aquí es importante para determinar cuál va a ser el tipo de caso o derivación que va a tener el pronombre personal, que en este caso es acusativo y entonces es dich. Bueno, ahora vamos con gegen, que significa contra o también puede significar algo así como alrededor o sobre alguna hora, está relacionado con el tiempo. Entonces, la primera es una frase muy famosa, o al menos que se escucha bastante en general, la lucha contra el cáncer. Entonces, Kampf es lucha, y el Gegen es la preposición que estamos viendo, y Krebs es cáncer. Y como pueden ver, ya está la derivación del artículo. El artículo el de cáncer es der Krebs. Y acá, debido a que la preposición va como acusativo, entonces se deriva como den. Entonces se dice la lucha contra el cáncer, Kampf gegen den Krebs. El otro que está como relacionado con el tiempo, que significaría algo así como sobre o alrededor de, venir es kommen y se conjuga como kommt, y pues es el pronombre personal, entonces él viene sobre las 9, sería kommt gegen 9. Bueno, normalmente debería decir al final aunque la gente, si ustedes solamente dicen la hora, pues entienden, entonces no es necesario, como en español, pueden decir el viene sobre las 9, no necesitan decir el viene sobre las 9 horas, así que entienden si ustedes no dicen al final pero en una oración perfectamente dicha, para un examen de gramática, ustedes tienen que decir kommt gegen 9 Uhr, aunque no es necesario decir al final el Finalmente, al menos en este slide, vamos con la palabra ohne, que significa sin, que también va con acusativo, y entonces vemos mangas de un vestido, y se dice Ärmel, como brazo, brazo es arm, y el plural es Ärmel, entonces sería como un vestido sin mangas, vestido es Kleid, ein Kleid ohne Ärmel. Bueno, ahora vamos con las últimas
las palabras que siguen, las preposiciones que siguen, que como les había dicho es una preposición bastante compleja que también se puede usar para crear nuevos verbos o para muchos, o incluso para nuevas palabras. O sea, es una palabra bastante compleja en general, da a entender como algo circular, como algo que cambia el sentido de algo, por ejemplo, también. Ah, entonces, vemos acá que dice para dar la vuelta a la casa, porque les digo que también está relacionado con algo circular, pues se puede decir das Haus gehen. Gehen es el verbo ir. Haus, pues ya saben que es casa y das es el artículo que es neutral. Y debido a que es acusativo, se queda nada más así como das. Entonces, significa, tiene este sentido de como ir alrededor, das Haus, que es dar la vuelta a la casa. Luego, pues también tiene otro sentido más como estar más o menos en la esquina o en la esquina, pero no especificando estrictamente en qué lugar de la esquina, sino que ahí en la esquina pues se utiliza la palabra y aquí sería dieque. Pues nosotros en español no somos tan precisos, solo decimos en la esquina, pero en alemán quieren decir con eso que sí sea en la esquina, pero no exactamente si es como un borde de la esquina, en el triángulo de la esquina o en el centro de la esquina, sino que es como alrededor, más o menos ahí en la esquina. No sé si me doy a entender, espero no haberlos confundido más, pero quiero darles como el sentido de cómo es una palabra que se puede usar cuando ustedes exactamente no saben algo o exactamente no quieren explicar bien algo, sino que darle como el sentido de más o menos ahí, que como diríamos nosotros en español, sería algo así como más o menos ahí o alrededor de, o más o menos ahí en este lugar o en este sitio. Ese es el sentido, un día que ahí en la esquina. Con hora es algo que también se usa un montón cuando se está con alguien en una plática informal o se hace una cita informal, por ejemplo. Tal vez no lo van a usar mucho en algo serio como un trabajo o en la academia, pero sí para un amigo, pues quedan para juntarse y dicen, ¿y a qué hora nos juntamos? Bueno, pues ahí alrededor de las 10 o más o menos a las 10, lo cual en Latinoamérica puede significar que puede ser antes de las 10 o a las 10:15 o a las 10:30. Bueno, depende mucho de los países. Espero que tampoco sea un atraso de 1 hora, como a veces sucede en mi país, que decimos a las 10 y llegamos a las 11 o incluso a las 11:15. Entonces eso significa como más o menos a las 10, alrededor de las 10. O sea, para no ser exactos, para no ser estrictos, porque es una cita informal, pues decimos eso alrededor de las 10, ahí como a las 10. 10 Uhr. Y finalmente la palabra wieder, que significa contra, también puede ser usada a veces con otras palabras para formar nuevas palabras, para darle sentido de algo como contra, o también como cambiarle el sentido a la palabra que sigue. Pues es wieder, la preposición wieder, que también es en acusativo, y pueden verse Gesetz es ley y das Gesetz es neutral. Entonces ven que cuando se usa la preposición wieder no le cambia el sentido a la preposición, porque en acusativo no lo hace, sino que se queda como das. Entonces, handel es como manejar, entonces sería como manejar, no de manejar un auto, sino que como manejar algo o como comportarse o reaccionar. Entonces, la palabra o la frase en español sería él está actuando en contra de la ley, y en alemán sería handelt wider das Gesetz. Entonces pueden ver cómo indica que alguien está comportándose o está haciendo algo en contra de la ley. Bueno, esto ha sido las palabras o las preposiciones que se conjugan, que se derivan con acusativo. Ahora vamos con las preposiciones condativas, que son un montón. Entonces tenemos la primera, que es ab, que significa a partir de o desde. Es como para indicar el inicio de una cantidad principalmente. Lo van a ver un montón en los supermercados, en las tiendas, cuando ven los precios de diferentes ropa. Por ejemplo, le ponen ab 5 euros. Entonces pueden encontrar a partir de 5 euros algo, aunque no indica que toda la ropa va a tener ese precio, sino que a partir de 5 euros pueden encontrar algo, pero puede tener un poco más. Aus, que indica procedencia,
de dónde vienen o de dónde es algo. Aus ser, que es fuera, normalmente para nosotros los extranjeros esa es la palabra utilizada, que estamos fuera, que somos de afuera del país. Land es país, es Auslander o algo relacionado, o sea, auser es como más la palabra completa, la preposición. By es otra preposición que es bastante compleja porque a mí me costó un montón aprenderla. De hecho, tiene una implicación de algo que está contigo o de que tú estás en un sitio, pero no es un sitio donde tú puedes estar dentro, porque en español, por ejemplo, decimos estamos en el médico o estamos en la casa de mi mamá, pero si lo tradujéramos literalmente sería como in, pero in en alemán significa dentro. Entonces, por ejemplo, no puedo decir que estoy en la casa de mi mamá, o sea, aunque estemos en la casa de mi mamá, porque no somos un objeto material, no somos una mesa, una silla que va a estar dentro como una posesión, sino que estamos ahí como a la par, como yo lo veo como el verbo ser, como no sé, tal vez es un poco como mezclar con inglés, pero como estar ahí, como to be there. Entonces, ese es el sentido que tiene esa preposición, o como una llave, por ejemplo. No puedes decir que una llave está in you, in dir, que está dentro de ti, porque significaría que te la tragaste. Entonces, más bien es by mir, la forma como se utiliza esta preposición junto o en, pero en ese sentido de que algo está contigo, que algo está a la par tuya o sí como relacionado o presente en ese lugar o en tu persona. Entonces, no sé, espero haberme explicado. Con los ejemplos lo vamos a entender mejor. Entonces, todas, recuerden, estas preposiciones son dativas. Entgegen significa en contra de algo. Entsprechend, corresponder con algo, o sea, son palabras que se ven similares, pero significan lo contrario. Entgegen es en contra, entsprechend es como a favor. Mit es con. Nach es también una palabra compleja, también se usa para algunos verbos, pero no tan compleja como by, o al menos creo que tiene un sentido más lógico para nosotros al traducirlo. Significa hacia, después o a algo. Seit es desde. Phone es de local, tiene una relación local o temporal. También se puede observar muchas veces en alemán no, pero sí en el danés, por ejemplo, que es un idioma relacionado con alemán, se puede ver muchas veces relacionado con el apellido von lo que sea, de apellido von Mark, por ejemplo, un apellido. Pero se utiliza como una preposición para relacionar lugares. O que algo es viene de tal cosa o es de tal persona, por ejemplo. Y su significa hacia, sería como el contrario de aus, que aus indica la presencia y su indica el lugar hacia donde se dirige. Entonces vamos a ver los ejemplos. Recuerden que estos son con dativo. Dativo, la derivación se hace para der, es con M. Das también cambia con M, sería der y das, sería dem. Y di, el femenino, se cambia a una R, sería der, der. Nos veamos ahora los ejemplos. Up, que era a partir de, sería como yo vuelo a partir de las 2 p.m. A veces se dice porque pues los vuelos no siempre salen puntuales y puede ser que lo citen a uno a las 2, pero puede que uno termine saliendo a las 2:15 o algo así. Entonces sería volar es fliegen, sería ich fliege ab 14 Uhr o ich fliege ab 2 Uhr. Recuerden que también se puede decir las dos formas en alemán. Específicamente la gente como prefieren tratar de ser como más específicos. La gente normalmente usa esta asignación en 24 horas para entenderse y no confundirse con AM o PM, pero creo que, bueno, en vuelos puede ser que sí se confundan porque pues hay vuelos a las 12 de la mañana. Entonces ya ven cómo se utiliza up en este caso. Para fechas o algo como temporal también se puede usar. Y vemos que
Primero de enero es el primero de enero. Y vemos como la derivación, debido a que la preposición av es dativo, cambia der a dem. Y gilt es gelten, es válido algo. Entonces esta oración esto es válido a partir del 1 de enero. Sería en alemán, dies gilt ab den 1. Januar. Entonces ven cómo ab está haciendo la derivación del artículo a dativo, cambiando con M. Bueno, ahora vamos con aus. Y vemos, por ejemplo, que, como les mencionaba, puede indicar procedencia. Pues, por ejemplo, yo puedo decir que vengo de México, ich komme aus México, ich komme aus Argentina, ich komme aus Salvador, ich komme aus Nicaragua, ich komme aus USA, ich komme aus Chile, ich komme aus Colombia. Entonces son muchos ejemplos de cómo se utiliza principalmente para procedencia aus o algo más puede venir también de cualquier país, como el vino. Der Wein kommt aus Italia, por ejemplo. Außer, que era lo que les decía que significa fuera, pues es como un tipo de exclusión también, como todo puede estar menos o excluido esto. Pues aquí un ejemplo, estás fuera de peligro, se diría como peligro es Gefahr. Hier seid ihr außer Gefahr. Aquí ven que la derivación se usa en ir, en el pronombre personal también para ustedes. Entonces ven cómo la conjugación está en dativo, porque está el pronombre, la derivación del pronombre posesivo de ustedes o vosotros para los españoles se hace como ir, debido a que es dativo. Aquí está lo que les decía, lo que sigue es lo que les decía como excluido. Entonces todos vienen menos Tito o todos llegaron excepto Tito. Entonces sería como alle außer Tito come. Entonces ven como außer significa un tipo como de significar fuera o excluir algo. Y como siempre se sigue con la conjugación, con la derivación en dativo, debido a que es una preposición en dativo. Luego vamos con by, que era que es bastante complejo, que les decía que tiene como una implicación, se traduciría como pero es mucho más específico en alemán y que implicarían que no estamos dentro de algo, sino que estamos con alguien o a la par o teniendo algo, por ejemplo. Entonces, estoy en casa de mi mamá, era el ejemplo que les daba. Ich bin bei meiner Mutter. Entonces ven que el pronombre posesivo, meine, debido a que es femenino, pues se le agrega la R al final, que es en dativo. Si fuera acusativo sería solamente meine, pero como es dativo, bei le da la derivación dativo el caso dativo a la oración. Entonces es bei meiner Mutter. Entonces estoy en casa de mi mamá. Si dijéramos ich bin in meiner Mutter, es como house, sería como que fuéramos una mesa o alguna propiedad de la casa y no es el caso. Entonces se usa bei y de hecho en alemán incluso es tan específico y se entiende también que no es necesario decir casa al final, sino que solo con que ustedes digan ich bin bei meiner Mutter se entiende que dice estoy con mi mamá o estoy en la casa de mi mamá. Entonces ven cómo este verbo es tan específico y por eso mismo es súper importante. La escuela está junto a la farmacia. No van a decir que está a un lado, sino que está junto, sería es by, de Apotheke, te da esa definición como allí a la par o cerca, no dentro, no a un lado, no arriba, porque no para cada una de esas palabras hay un significado específico que es diferente a lo de que se encuentra ahí por donde está la farmacia. Entonces por eso se utiliza by, que significa como estar junto, estar con alguien o estar en como alguna posición o relación. Entonces se utiliza by. Una palabra que se utiliza también mucho, no lo puse acá, pero espero que me la entiendan, es cuando tú dices, te invitan como a alguna acción en particular, vamos a hacer una fiesta, quién se apunta para armarla o quién se apunta para ordenar las cosas y entonces la gente dice yo me apunto
o yo estoy en eso. Entonces se usa by con una conjugación, con otra preposición que sería como da, o que significa como eso. Entonces yo estoy para eso es ich bin, yo estoy, o yo estoy, o yo quiero. Dabei, yo estoy para ello, yo me apunto. Que es una expresión que se utiliza un montón y viene relacionado con esta preposición by. Ich bin dabei. Si quieren también puedo hablar más adelante de estas palabras tan específicas como by, du, que tienen otros significados que son mucho más ampliamente usados en alemán y pueden incluso formar otras oraciones, otros sustantivos que diga o otros verbos. Bueno, vamos a continuar. Vamos ahora con entgegen, que era contra todo pronóstico. Erwartungen, contra todo, sería como esperar, expectación. Erwartungen es algo como lo que uno espera, como lo que uno se imagina. Entonces sería como entgegen allen Erwartungen. Aquí es allen porque si se recuerdan los plurales, Erwartungen, Erwartungen es un plural para lo que uno espera, pues sería con die y en dativo las palabras que son plurales pues llevan el R, sería, si fuera aquí ¿cómo se llama? El artículo sería der, allen, Erwartungen, pero como son plural no va. Entonces la palabra que sigue después pues se conjuga con una N y por eso se puede observar ahí, no es ale. La palabra como normalmente se usa sería de todos, es ale, pero debido a la derivación del caso dativo de engegen se dice allen. Si fuera acusativo sería solo ale. Pero entonces ven que con engegen se lleva este caso dativo y sería entgegen alle Erwartungen. Bueno, sprechen, que es como relacionado o estar a favor o debido a esto, pues sería, es como un poco abstracto también, entonces ven cómo se dice, ella está bien dadas las circunstancias o de acuerdo con las circunstancias que se han dado, entonces en alemán sería Umständen, es las circunstancias, y ven que ahí está la palabra dándole esa relación como compleja a la palabra, Umständen, circunstancias, y sería es ir den Umständen entsprechenden gut geht, que a pesar o debido a las circunstancias pues le va bien. Bueno, ahora vamos con las últimas palabras, preposiciones que llevan el caso en dativo. Y está mit, que significa con. Esto es bastante fácil y yo creo que es de los que más se usan en alemán. Y pues se tienen que aprender que mit es dativo y por ejemplo ir, que es otra vez, esto es para ella, pero no ella, el pronombre, el artículo, el pronombre ella, porque ella sería sí, pero como este es un pronombre personal, sería como yo hablo con ella, bueno, no sé con español cómo decirlo, pero en alemán no se utiliza directamente el pronombre ella, sino que es como el pronombre personal, como derivado de eso, y por eso es ihr, porque ihr es la forma dativa debido a mit. Entonces yo hablo con ella, sería ich rede mit ihr. Luego vamos con Nacht, que significaría como hacia o a. Yo viajo a Alemania, viajar es reisen, ich reise nach Deutschland. Bueno, aquí no podemos ver ninguna derivación debido al caso. También puede significar algo después y entonces sería Arbeit. Es femenino, es die Arbeit y ven cómo se deriva a R. Ich, sí, estudiar nach der Arbeit. Ella estudia después del trabajo. Luego vamos con seit, que significa como desde tal precio o desde tal época. Entonces, soy cliente desde 2015. Cliente es Kunde, sería ich bin seit 2015 Kunde.
Y bueno, vamos ya con las últimas dos palabras von, que era el que les indicaba como algo de pertenencia de algo. Sería yo vengo de el trabajo. Ich komme von der Arbeit. O su, que significa algo como sabemos de se dirige, que era lo contrario de aus. Yo voy al médico. Ich gehe zu dem Arzt, porque Arzt es masculino. Entonces lleva la derivación en dativo, que sería su. Esa es una contracción de las palabras desde su. Y el artículo dem o der, pero ya derivado como dativo sería dem. Y que su dem Arzt. Yo voy al médico. Y bueno, amigos, espero les haya gustado. Eso es todo por ahora. Ven que solamente viendo estas cuantas palabras, solamente con dos casos, nos hemos durado un montón. Y pues si tienen dudas de algo o quieren que les hable de algo más particular, por favor indíquenlo. Espero que les haya servido la presentación de hoy.